tenemos el honor de tener una voz experta en algo que hemos estado hablando durante la jornada de ayer y de hoy. Hemos hablado mucho de segmentación, de diferenciación, de cliente, de cómo crear identidad y cómo poner en valor esa diferenciación en cada territorio. Pues bien, de todo ello es experta Pilar Domínguez, tiene más de 20 años de experiencia creando y ejecutando proyectos de marcas vinculadas al turismo y hospitality. Hemos querido concluir esta 7ª edición con una ponencia así refrescante, inspiradora, que nos podamos llevar a casa pues un resumen de todas esas ideas que han ido saliendo, ¿no? Y quién mejor que Pilar, que cree en marcas, como ella misma dice, ¿no? En marcas con alma, en marcas comprometidas, en marcas auténticas, para acercarnos hasta allí. Pues sin más, os dejo con esta donostiarra de nacimiento mallorquina de adopción riojana de adscripción, licenciada en Bellas Artes, emprendedora y premio eWoman 2019 en Mallorca. Gracias, Pilar. ¡Wow! ¡Qué presentación, Olivia! Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias a la organización por la invitación y a todos los que estáis al otro lado dedicándonos un ratito de vuestro tiempo para escuchar y sacar ideas que os ayuden a tirar adelante vuestros proyectos, ya sean alojamientos o ya sean territorios que queréis posicionar dentro del ámbito del turismo rural. Bueno, como os ha contado Olivia, llevamos ya mucho tiempo en Mandarina Brand Society trabajando en posicionar y en reposicionar marcas hoteleras y turísticas, ahora lo vais a ver. Y yo hoy quería salir de aquí y que todos salgamos de aquí un poco con la idea de por qué creo que este 2020 y este 2021, que algunos ven como un boom coyuntural del turismo rural, es mucho más que eso y es una tendencia que viene a crecer y a quedarse, y porque creo que estáis un poco en los años 60 y 70 que vivieron otros tipos de turismo como el sol y playa anteriormente con ese boom, ¿no? Y también porque creo que podemos aprender cosas de errores que han cometido esos otros tipos de turismo y quedarnos con lo que realmente nos va a ayudar a crecer de esa forma sostenible. Bueno, me iba a presentar, pero ya veo que no hace falta, Olivia me ha hecho el trabajo, así que me salto esta pantalla. Deciros que para mí es un gusto estar hoy aquí, soy de Donosti, como ha dicho Olivia, y os voy a terminar hablando de un pequeñísimo pueblo de La Rioja, que ni siquiera es destino y ni siquiera hay hotel rural, pero creo que hilaremos toda la historia desde ahí. Este es el equipo de Mandarina, llevamos 20 años, más de 20 años ya, trabajando para algunas de las mayores marcas hoteleras, administraciones públicas, destinos, como os decía, y creo que eso nos ha dado la gran potencia de poder conocer el sector desde muchas aristas y poder aplicar esto a los proyectos que ejecutamos, que son proyectos de branding. Y esto del branding a veces suena un poco así raro, ¿no? La gente a veces dice, ¿qué hacéis? ¿Logos? ¿Qué es lo del Instagram? Y que branding, sobre todo, es hablar de competitividad y es hablar de construir relaciones. Nosotros nos dedicamos a generar marcas, a gestionar marcas que ponen en contacto a la marca, evidentemente, y a sus públicos objetivo. Y eso es construir una relación, igual que se construye una relación de persona a persona. Seguimos un formato o un sistema antropológico en el que al final nos acercamos a las personas a través de sus inquietudes, de sus gustos, de lo que vemos que necesitan o que les importa y les interesa. Y por eso hoy quería hablaros de el error o a veces la creencia que tenemos en muchos sentidos de que tener un negocio bien montado, tener un destino bien preparado, con unos atributos correctos, un buen establecimiento, reformado, arreglado, bien decorado, bien ubicado, nos garantiza el éxito comercial. Y nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar de relevancia. La relevancia es el ingrediente secreto que debe tener cualquier marca de inicio.
porque además de la relevancia vamos a hablar de autenticidad y vamos a hablar de relato. Y todo eso lo vamos a empaquetar con un lazo bonito. Bien, ¿por qué creo que ahora estáis en un momento especial, precioso y además un momento del que muchos están tomando nota? ¿Vale? Habéis hecho un trabajo durante muchos años del que otros sectores están tomando nota. El turismo hoy en general, en todos los aspectos, en todas las líneas de negocio diferenciales, está buscando el santo grial. Todo el mundo habla de sostenibilidad, todo el mundo habla de turismo sostenible, ¿vale? Y creo que para poder entender lo que está pasando vamos a hacer un poquito de recapitulación y vamos a ver un poco cómo estábamos justo antes de esta pandemia, ¿vale? Y qué era lo que estaba condicionando, y hoy también lo hace, un poco el sector turístico a nivel de influencia en el cliente y de inquietudes en el cliente. Y para mí había tres grandes factores. Por una parte, la tecnología. La tecnología es una herramienta maravillosa que os ha ayudado a muchos a poder llegar, a poder comunicar, a poder vender a miles de kilómetros, a gente que no hubieseis soñado jamás que podríais llegar y de una manera muy sencilla y muy rápida. Os ha proporcionado una accesibilidad total a las herramientas de comunicación y de venta que os han facilitado y garantizado el llenar los establecimientos. La tecnología, por parte del cliente, también ha facilitado lo mismo, el poder conocer y el poder comprar y acceder a producto turístico que de otra manera hubiese sido inviable e imposible, y además ha abaratado mucho todos esos procesos y todos esos costes. El problema es que nos estamos encontrando con un producto que cada vez es más homogéneo, cada vez tiene menos diferencia, cuesta más diferenciarse, lo habéis estado hablando ayer, hoy ha salido en varias conferencias, y siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cogías dos webs de dos hoteleras o incluso os puede pasar a vosotros, de dos pequeños establecimientos rurales, y podrían ser la misma, cambiándole el logo, ¿vale? Estamos llegando a un nivel tal de estandarización, de calidad, de buena calidad, que al final todo se parece mucho y cuesta mucho diferenciarse. Y por otro lado está el cambio que se estaba ya apuntando. Decís, hace 4 años que se nota que hay como un run y un aumento de inquietud con el tema del turismo sostenible, que cada vez sale más en los medios, que todo el mundo está hablando de esto. Y ya desde esos 4 o 5 años se viene cociendo, se viene gestando, también hay un cambio en el perfil del cliente, ¿vale? Hablaba justo en la charla anterior de que cada vez tenéis un cliente más generalista, y es verdad, porque las nuevas generaciones que consumen producto turístico, las que se van incorporando, los Y, los Z, los que ahora tienen entre 35 para abajo, por decirlo así, son público nuevo que viene con otra mentalidad, ¿no? Que tiene cada vez un interés más grande por trabajar con valores, con marcas que definen unos valores, con marcas que tienen un interés especial por la sostenibilidad, que tienen un propósito detrás, que hay un interés también creciente por consumir de otra manera. Son las generaciones que han puesto en el candelero las suscripciones. Antes todo se compraba, ahora te suscribes, ¿no? Tenemos ahora encima de la mesa la economía de acceso, ¿no? De acceso por uso y de pago por uso de las cosas, el car sharing, todo esto ha llegado con este nuevo perfil de cliente. Pero ojo, porque tenemos por arriba a los más mayores que ahora se jubilan y tienen un buen poder adquisitivo, en la gran mayoría de los casos, si vienen del norte de Europa ya no os quiero contar, que con 65, 67 años están súper bien de salud y que son gente activa que quiere hacer cosas, que ya no son los abuelos que teníamos nosotros, que con 65 años eran ancianos, que se quedaban en su casa sin salir, ¿vale? Entonces, como veis, ahí hay un un caldo de cultivo de lo que está pasando ahora y que quizás toda esta pandemia ha acelerado de alguna forma. Este run os lo he
traducido en esta especie de pirámide de Maslow, en la que he intentado reflejar un poco cómo ha ido mutando el producto turístico en relación a las inquietudes que hemos tenido en cada momento, en cada época, ¿no? Cuando surgió este boom turístico en los 60 y los 70, hasta bien entrados los 90, la preocupación inminente era en desarrollar un buen producto turístico, en que los hoteles estuviesen bien construidos, bien amueblados, bien decorados, bien equipados, que hubiese una buena piscina, en vuestro caso, que estuviese cerca de una zona natural interesante, que, en fin, que el producto fuese bueno. Se trabajó mucho en la calidad, ¿no? Y en esos años, en esos primeros años del turismo, por parte de los clientes, el interés era hacia el viaje físico, hacia salir de tu ciudad o salir de tu entorno más directo y desplazarte físicamente a otro sitio, desconectar físicamente de donde estabas, y se buscaba un poco esa acción de moverte, ¿no? Ese despegarte de la realidad del día a día. Cuando ya esto se asentó, cuando ya todo estaba, digamos, ya teníamos una cierta seguridad de que el producto tenía una calidad estandarizada y más o menos correcta, la preocupación subió hacia otros aspectos. En este caso, la experiencia, el turismo experiencial. Antes habéis estado hablando también de turismo experiencial, ¿no? De generar esas vivencias, generar esas emociones en el cliente que os visita, ese viaje interior, ¿no? Ese me siento de esta determinada manera cuando estoy en este lugar. Los turistas de esa primera época pasaron a llamarse nomads, así en general, porque querían aprender, querían conocer, querían integrarse un poco en los lugares que visitaban. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, estamos ya saltando a ese tercer escalón de la pirámide y estamos empezando a hablar del turismo de la transformación, del turismo del propósito. Seguro que lo habéis oído por ahí. El turismo de la consciencia. Ahora lo que nos preocupa es el por qué. ¿Por qué se hacen las cosas de una determinada manera? Y es el turismo de la consciencia, de la toma de consciencia de los grandes problemas que nos rodean, del calentamiento global, de los problemas éticos en relación a contrataciones, es decir, todo lo que hay detrás a nivel ético en relación a la actividad turística. ¿Vale? La gran punta del iceberg es el tema de la sostenibilidad medioambiental, porque es una actividad, la turística, que tiene muchísimo impacto en el entorno. Entonces, es como el principal punto de atención en ese sentido, pero hay otros. Y aquí os voy a poner dos ejemplos que lo vais a entender muy fácilmente. Y el primero es ese viaje que en algún momento de la vida hacéis a la India, y que vais allí y venís totalmente transformados en la forma de entender el mundo que os rodea, y que incluso os lleva a aplicar ciertos cambios en vuestro día a día, ¿no? En girar un poco, invertir un poco vuestras prioridades o actuar de otra manera. En el otro extremo podría estar el típico viaje que se puede realizar a Silicon Valley, ¿no? Un sitio súper tecnológico donde conoces y puedes vivir de primera mano cómo el desarrollo empresarial está totalmente dominado por la tecnología y otras formas de negociar y de sacar adelante una empresa, que también te hace que cuando vuelvas puedes replantearte muchas de las cosas que estás aplicando en tu día a día, ¿no? Es ese turismo que genera transformación y que impulsa un poco al desarrollo colectivo, porque cada pequeño cambio que hacemos a nuestro alrededor al final genera un gran cambio a nivel social. Lo que está claro es que de un tiempo a esta parte todo el sector turístico en general se ha dado cuenta de algo que es muy poderoso, y es que hablar de las vacaciones, hablar de viajar no es hablar de las vacaciones, es hablar de la consecuencia que esas vacaciones pueden generar en tu día a día y de los cambios que puede impulsar. El turismo es un gran motor educativo, ¿vale? Y de cambio de percepciones. Y como no teníamos poco con este follón, nos llegó la COVID, ¿no? Y entonces se nos puso todo patas arriba de alguna forma, y a todo esto tuvimos que añadirle la inquietud de la seguridad, la inquietud de la salud y el interés que
creciente, sobre todo muy presente en los primeros pasos de la pandemia, de la solidaridad. En Branding le hemos llamado a todo este paquete una estrategia de 4 S, ¿no? De combinar esa sostenibilidad con la salud, la seguridad, todo el tema de la limpieza, de los controles que decíais antes en vuestros establecimientos, esas ventilaciones cruzadas y tal, que son cosas que hasta ahora ni os habíais planteado. Pero hay más. Resulta que todo este cambio, digamos, en el perfil del cliente, todo este cambio en el perfil de las inquietudes que pueden tener ese público más generalista que estáis recibiendo en vuestros establecimientos, viene refrendado por varios estudios. Entre ellos este, que es el estudio de referencia de confianza, a nivel de confianza de marcas, que es el informe Trust de Edelman. Y no sé si se aprecia desde vuestras casas o desde aquí sentados, pero si os fijáis, hay 2 ejes. Hay un eje vertical, que es el eje de la ética, y hay un eje horizontal, que es el eje de la competencia entendida como capacidad de generar un beneficio económico en un negocio, ¿no? Y si os fijáis, hay 4 tipos de negocios, que son los 4 grandes tipos, la clasificación general de tipos de negocio: el business tradicional, la empresa tradicional, la ONG, una organización gubernamental y medios de comunicación. Todos están posicionados en 3 ejes y hay uno que queda sin ningún tipo de negocio posicionado. Esto es de 2020, justo antes de la pandemia. ¿Vale? El cuadrante que está marcado en gris, que es el que combina la ética con la capacidad de generar un beneficio económico, no tenía en ese momento ningún ocupante, ningún tipo de negocio se estaba posicionando de forma clara en ese cuadrante. Claro, ahí hay una oportunidad competitiva, ¿vale? Ahí hay una oportunidad de crecer a nivel de negocio, teniendo en cuenta y aprovechando esas inquietudes que os estáis encontrando en la calle, ese público más generalista que igual no tiene toda la información de ese público ecoturista, pero sí tiene ya esa inquietud. Somos la generación de los hijos ecologistas. Yo no sé vosotros lo que tenéis en casa, pero yo tengo un talibán de 13 años que me persigue para ver dónde he hecho la basura, sin el cubo amarillo, sin el cubo verde, sin el cubo tal, y que me va: mamá, no compres esta marca que tiene tal ingrediente, o que la producen de esta manera en Bangladesh. Entonces, estamos muy condicionados por los nuevos hábitos de consumo que nos vienen marcando nuestros hijos y nuestros mayores, y eso decide marca nuestra decisión de compra o de contratación de unas vacaciones. Entonces, como veis, ahí había una posibilidad clara de crecer en el negocio. Estamos hablando de negocio, ¿vale? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que los grandes monstruos turísticos han descubierto y se quieren posicionar en ese hueco del business to society, que es ese modelo de negocio que combina los 2 ejes, el ético y el competente. Y llegados a este punto, yo no sé si os estáis dando cuenta que para mí fue como muy obvio darme cuenta de que de repente el gran sector turístico, las grandes marcas de sol y playa, las grandes marcas de turismo urbano, habían descubierto algo en lo que vosotros lleváis trabajando décadas, el respeto, que a mí me parece que es una palabra mucho más bonita que sostenibilidad, ¿vale? Porque sostenibilidad implica que hay que usarla y hay que hacerla, sobre todo, implica asumir que ahí hay un perjuicio que hay que minimizar de alguna forma, ¿no? Pero creo que el respeto implica primero ser consciente, tomar conciencia de lo que tienes delante, del patrimonio cultural, natural, humano, económico que tienes delante, y conservarlo, ¿vale? Entonces, lo que os decía es que en ese momento, y preparando un poco la charla de hoy, digo, es que esta gente, las grandes marcas turísticas españolas, que ahora están todas como locas buscando su propósito corporativo, buscando proyectos a los que alinear su
producto y alinearlo con el tema del turismo sostenible y proyectos que son muy interesantes, muy válidos y muy necesarios dentro del sector, no están más que redescubriendo y haciendo suyo algo en lo que lleváis trabajando décadas en el turismo rural y que precisamente es lo que os ha definido de alguna manera, ¿no? Por eso creo que esa ventaja que ahora parece coyuntural por todo el tema de la COVID y por todo el tema de que al final siempre va mejor en esta situación buscar un escenario menos masificado, más natural, con más espacio al aire libre y demás, creo que viene para quedarse, no es algo que se vaya a terminar con la pandemia, ¿vale? Porque esa masa crítica más generalista y menos especializada, el turismo rural hace no mucho era minoritario y veis cómo va creciendo cada día, ¿vale? Viene para quedarse. Os decía que el sector turístico ha descubierto el respeto al legado, a lo que somos, cuando digo somos me refiero a destino, a comunidad humana que rodea un establecimiento hotelero rural o destino como grupo de zonas próximas que se juntan para poder desarrollar un producto turístico rural. Ha descubierto el respeto a las personas, a cómo se tiene que cuidar la parte de bienestar emocional, el turismo, la hospitalidad, no es otra cosa más que recibir y cuidar, ¿vale? Y esto es algo que la masificación hace muy difícil y que vosotros también trabajáis de manera diferencial en vuestros pequeños establecimientos, ¿no? Ha descubierto el respeto al visitante, al que reciben, a no dar gato por liebre. Aquí entra en juego la autenticidad, el evitar, ha salido varias veces también en las charlas anteriores, el evitar los escenarios, en evitar los parques de atracciones tipo Disney. No vamos a jugar a ser nada, vamos a impregnarnos de una realidad rural que queremos conocer y en la que queremos profundizar y, por supuesto, ha descubierto el respeto al medio ambiente, al entorno, también al entorno económico y social de una zona, que es importante tener en cuenta y incorporar de alguna forma a estos proyectos de destino turístico que se está haciendo muy bien en muchísimos casos, ¿vale? Al final, una marca territorio, aunque sea una marca territorio de turismo rural, es una marca que tiene que recoger un poco el bagaje, el legado, la historia, las necesidades y la voz de todos los integrantes de esa comunidad para que precisamente no se genere lo que también se ha generado en el turismo de sol y playa, por decirlo de alguna forma, que es esa turismofobia un poco, ¿no? Si tú sientes que sales perjudicado de una relación, te pones en contra de ella, ¿no? Entonces, el integrar a todo el mundo en el discurso de destino rural os beneficia también en ese sentido y es algo que podéis aprender, como decía antes, de los errores de vuestros hermanos mayores. Y bueno, total, estamos ahora en una situación, le he robado esta frase a Eva Ballarín, que me encanta la frase porque me parece que es súper ilustrativa de lo que estamos viviendo en este momento, que es este rural is the new sexy, ¿no? Rural is the new black. Todo lo que sea rural es maravilloso, fantástico y bueno, está como de moda, aunque es una moda que ahora está en un pico y llega para quedarse, pero es verdad que ahora está en ese momento de boom, ¿no? Creo que es necesario, como os decía, asentar esta ventaja competitiva como estáis trabajando a nivel ya evolucionando esas marcas de hoteles rurales hacia destinos rurales, que es algo que se está trabajando muy bien, y algo que también ha salido en otras conversaciones, en otras charlas, el entender la ruralidad como una globalidad y no sentiros como champiñones aislados, cada uno en vuestra zona, ¿no? El poder establecer esas sinergias que os ayuden a formar proyectos conjuntos con más ambición en todos los sentidos y mejor armados y que os ayuden a llegar más lejos y captar mejor a ese tipo de clientes que están deseando encontrarse un producto como el que podéis ofrecer. Y
Yo también soy firme defensora de que el turismo es una oportunidad muy importante para trabajar el tema de la despoblación de muchas zonas rurales. Creo que es la punta de la lanza de generar una estructura de servicios y de empresas alrededor del producto turístico y de la oferta turística muy importante, aunque también es verdad que hoy en día tenemos el problema grande de la digitalización, de la capacidad de acceder a servicios digitales y a conexiones digitales buenas desde determinados puntos de la España rural, y el problema muchas veces en pequeños, muy pequeños pueblos de que la gente que pueda llegar a quedarse a vivir pues cuente con una vivienda, ¿no? Porque a veces son pueblos muy pequeños con escasa oferta o vivienda muy vieja que hay que rehabilitar, etcétera. Bien. Dicho esto, explicado esto, que para mí era como un poco la primera parte, y el poner el contexto, porque creo que estáis en un momento de cambio en ese sentido y de impulsión total del turismo rural, que lo veo como una oportunidad clara. Me gustaría entrar en la segunda parte de la charla, que era sobre storytelling. Habréis oído hablar sobre storytelling, que es esa capacidad de generar historias, de contar historias y tal. Y este storytelling lo vi por ahí, me encantó el concepto y lo he robado, lo he tomado prestado para contaros un poco cómo al final toda esta estrategia que podéis plantear a nivel de alojamiento y de destino, teniendo en cuenta los intereses de vuestros clientes, está muy bien, pero al final hay que generar esa conexión de la que hablábamos al principio. Y aquí hay una cosa que es muy importante, y es como en la vida real, como os decía antes también, en esa relación interpersonal, generar esa conexión o esa química, y aquí entra la parte del relato. Tres conceptos importantes a la hora de cómo contarle al mundo lo que sois y lo que hacéis. El primero, seguro que habéis visto el anuncio de Lola Flores anunciando la Cruzcampo. Bueno, no era ella, era un vídeo hecho con tecnología de inteligencia artificial, Manosea tus raíces, ¿vale? Que me parece que es un concepto precioso para que lo tengáis encima de la mesa. Bucear en vuestra historia. Lo que os ha llevado a donde estáis va a ser lo que os impulsa hacia adelante, recoger esa herencia y transformarla en una historia que podéis contar a los demás. Ahí está el kit siempre de la cuestión, ahí siempre está la parte que os va a hacer conectar con el otro, la parte humana, lo que os define, y es lo que os va a dotar de la autenticidad necesaria. No se trata de disfrazarnos de nada, repito. El conflicto. ¿Por qué estamos ahora con este boom derivado de la COVID? Pues también porque la COVID nos ha hecho pensar, nos ha situado en un conflicto, nos ha hecho tener que decidir entre un dilema de si queremos seguir viviendo como estábamos viviendo hasta ahora o tenemos opción a cambiar las cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, este conflicto nos obliga a tomar decisiones sobre el contraste, por contraste, ¿no? Entonces, incluir algún tipo de conflicto, algún tipo de decisión que haya que tomar por contraste en vuestra historia, siempre ayuda a construir un buen relato. Y la belleza. La belleza entendida no como algo bonito, sino como la capacidad de, porque lo bonito es subjetivo, sino como la capacidad que tenéis que tener de alinear la forma y el fondo, ¿vale? Si sois un alojamiento rural o un destino rural, no podéis comunicar ni hablar como si fueseis un destino urbano ni como si fueseis un destino de sol y playa. Tenéis que encontrar vuestro propio lenguaje, ¿vale? Y basaros un poco en vuestras raíces. Vuelvo a las raíces, ¿vale? Y bueno, termino ya con un pequeño apunte personal. Esta soy yo, hace 47 años. Y la primera de la foto, ahí tenía, no sé, 5 o 6 meses, no comía, no dormía, no hacía nada, estaba consumida viva, y el médico le dijo a mi madre: tenéis que sacarla de San Sebastián, la humedad no le va bien, los pulmones no le funcionan bien y os la tenéis que llevar de aquí una temporada. Y en la foto de al lado estoy con mi amona,
bueno, en la ribera del río, ahí en Ventrosa, comiendo unas chuletillas de cordero. Creo que no tenía el año o poco, ¿vale? Y os quería hablar de Ventrosa, que es un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, en las 7 villas de La Rioja, en la zona de Najerilla. Es un pueblo, como veis, muy pequeño, de tradición, es antiquísimo, hace más de 1000 años que hay registros sobre este pueblo, enclavado en un bocho, en un agujero entre montañas, de muy difícil acceso. De hecho, la carretera termina allí, no es de paso, es terminus, como las estaciones. Y aquí he pasado todos los veranos de mi vida, todas las vacaciones de mi vida, y desde hace un tiempo medio vivo allí. Ando un poco, bueno, en realidad vivo en los aviones, pero es un poco la intención que hay de terminar aquí, de alguna forma. Es un pueblo ganadero, de tradición ganadera, es la Rioja de la Mesta, no es la Rioja del vino, es la Rioja de las ovejas y del ganado. Y ahí están Ricardo y Juanmita con sus ovejas y las vacas de Gabriel. Me van a matar por sacar aquí las fotos, pero bueno, y aquí tenemos la suerte de poder contar con un entorno rural brutal, con un entorno natural increíble, porque es verdad que está muy poco intervenido. Aquí llevamos a los niños porque las zanahorias son de verdad y son feas y no son perfectas como las del supermercado. Y también tenemos la suerte incluso de que es una zona que ha desarrollado un vocabulario casi propio, riojanismos propios de la zona derivados de su actividad ganadera, que hoy en día se conservan y se utilizan. Entonces, como veis, hay un legado natural, económico, cultural en la zona. Estoy siendo súper breve porque no me puedo estirar mucho más, pero os podría contar 1000 historias relacionadas con esto. Mi padre y mi hijo y mi sobrina embotando vainas, porque una cosa que sí que tenemos, que queremos con todo esto, es que aprendan a vivir un poco de otra manera como se vive en las ciudades y que aprendan que la leche sale de una vaca y no de un brick, que es algo que hoy en día para algunos niños es sorprendente, aunque suene a chiste, ¿no? Y bueno, ahí les liamos con mis padres, que siempre se enrollan con todo, a embotar vainas y a hacer cosas con ellos. Y bueno, todo este rollo os lo cuento porque hace un par de años decidimos comprar una casa, mi pareja y yo, estuvimos buscando y tal, y nuestra opción era rehabilitar una de las casas del pueblo, porque efectivamente no se puede construir nuevo, hay que coger algún encerradero viejo o alguna casa antigua y arreglarla y ponerla en marcha y transformarla para amortizar la inversión en un pequeño alojamiento rural que luego al final no fue, ¿vale? Y en ese momento iniciamos una serie de publicaciones en redes sociales, en nuestras redes sociales personales, donde contábamos un poco el día a día y la vida del pueblo. En este caso contábamos un poco como allí era muy típico, pues que 2 camas de 90 se juntaban y dormían los 3 niños, y las mañanas eran como relajadas, se leían un rato por la mañana hasta que la mona entraba con la escoba para barrer y sacarles de la cama, ¿no? O también contábamos pues cómo habían ido a buscar grosellas, iban a hacer mermelada y cómo estaban descubriendo un poco pues esa vida de verdad que no tenían en la ciudad, ¿no? Y aquí un poco también las dinámicas sociales del pueblo, de cómo se juntaba la gente en el bar, cómo el bar hacía antiguamente incluso hasta de farmacia, pero que es un poco el centro de reunión social de un pueblo que solo tiene 100 habitantes empadronados, y ahora, porque a raíz de la pandemia se ha empadronado alguno, y este año desde hace 25 o 26 hay por primera vez 3 niños, con lo cual es todo un éxito. Os decía que el bar es un poco el centro de reunión y donde se hace un poco recuento de cabezas en invierno, ¿no? Inma, que es la propietaria del bar, abre, aunque haya nieve hasta aquí, para poner 4 cafés y ver quién falta para ir a su casa, si no, y preguntar y cómo estás y tal, ¿no? Bueno, estas publicaciones que las fuimos subiendo un poco pues para ver la gente que opinaba del pueblo y si tenía alguna viabilidad el tema de la casa rural, pues acabaron con una lista de... Bueno, la casa rural no fue, pero acabaron con una lista de invitados que creo que terminaremos de recibir en el 2025.
y que al final son familias, amigos y no tan amigos, gente conocida de Donosti, de Mallorca, de Madrid y tal, que quiere eso para sus hijos. Somos la generación de Montessori, de que nos estamos volviendo locos por lo que les enseñan en el cole, porque queremos que aprendan a vivir y a educarse de otra manera, y creo que en el campo están todas las respuestas, ¿vale? Entonces, toda esta historia es para demostraros que a veces con herramientas muy sencillas, pero de siempre, desde la autenticidad, desde el respeto a ese entorno que os rodea, desde la veracidad absoluta con lo que sois y con lo que ofrecéis, y desde el ojo así como mirando de reojillo a esos intereses que detectáis fuera, a ese público generalista que veis que viene más y que no sabéis muy bien por qué, o que pensáis que puede ser solo por una pandemia, yo os invito a informaros, a rodearos de gente profesional que os pueda asesorar en ese sentido y a sacarle partido a nivel de competitividad, porque estáis en un momento de oro en ese sentido. Y os invito también a que hagáis las reflexiones de no caer en los errores que han cometido vuestros hermanos mayores, los del sol y playa y los del urbano, y de no quemar o de no matar a la gallina de los huevos de oro, porque ese es el gran problema. Benidorm era un pueblo de pescadores, ¿vale? Entonces, tened esto siempre presente y salvando todas las distancias, creo que sería una pena repetir errores en ese sentido. Y bueno, 4 conclusiones. El branding es una herramienta para generar competitividad, para cambiar las percepciones de los que están al otro lado, transformarnos como destino, como negocio, implica hacerlo siempre con nuestra propia voz, desde la autenticidad más absoluta, y contar historias que emocionen, que conecten y, sobre todo, que estén apoyadas por realidades detrás, que no sea solo una historia que contáis, sino que cuando uno llegue a vuestro establecimiento se dé cuenta de que esa historia que ha leído en las redes sociales, en el folleto tal, es lo que realmente se va a encontrar, ¿vale? Y gracias, muchas gracias, un placer.